Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta conferencia, el curso de la transición en Úbeda. José Gámez, el primer alcalde de la democracia, organizada por el Ayuntamiento de Úbeda. Me vaya a permitir saludar especialmente a la alcaldesa, a mis compañeros de equipo de gobierno, compañeros de la corporación municipal, por supuesto a los representantes de las distintas asociaciones, plataformas que hoy nos acompañan aquí, a nuestro conferenciante, a Vicente Ruiz, y muy especialmente a los familiares también de José Gámez, especialmente a Laura, María José y José Rojas, tres sobrinos con los que hemos estado contactando y que también son memoria viva del legado de José Gámez, así que muchas gracias por estar esta tarde entre nosotros. Como sabéis, este acto para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Úbeda no es ninguna casualidad. Actualmente se está celebrando en España esa campaña de España en Libertad, 50 años, impulsada por el Gobierno de España para conmemorar el 50 aniversario del inicio de la transición democrática, teniendo como referencia la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, que da comienzo a ese proceso que culminó también, o empezó, con la Constitución de 1978. Se trata de una iniciativa con más de 500 actividades que se han desarrollado entre el 2025 y el 2026 para recordar precisamente cómo se consolidó nuestra democracia y para poner en valor los derechos y las libertades conquistadas durante estos 50 años. Esta conmemoración tiene como objetivo reivindicar precisamente la pedagogía de nuestra propia historia como una herramienta imprescindible para combatir la desinformación, el blanqueamiento interesado muchas veces de la dictadura, dignificar, por supuesto, la acción política, la democracia como un instrumento fundamental para construir nuestro presente y nuestro futuro en definitiva. En un momento como el actual, complejo, en el que pues grupos como Núcleo Nacional se constituyen como organización política, marcado por la polarización, por los discursos radicales, una conferencia dedicada especialmente a la figura de Pepe Gámez, una figura tan decisiva en la transición de Úbeda, cobra más sentido que nunca. Además, como sabéis, este acto no es un acto aislado del Ayuntamiento de Úbeda, forma parte de una gestión estratégica del desarrollo de una recuperación de la memoria histórica y democrática en nuestro municipio, y que forma parte de otras iniciativas como la inauguración de ese monumento a la memoria democrática histórica de nuestro cementerio en San Ginés, en honor a los represaliados víctimas del franquismo, y también, por ejemplo, el impulso de otras acciones que hemos desarrollado como equipo de gobierno junto al grupo Sumando por Úbeda, como es esos estudios necesarios para identificar a posibles represaliados en el osario común del cementerio de San Ginés. Porque comprender el pasado fortalece la convivencia y sobre todo protege la democracia. Una sociedad que conoce su historia está mejor preparada para evitar que vuelvan a repetirse los errores que provocaron enfrentamientos, violencia y pérdida de derechos y libertades. La memoria democrática tiene un significado especial porque permite reconocer a quienes defendieron la libertad, dignificar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y transmitir a las nuevas generaciones el enorme valor de consenso que hizo posible la transición y también nuestra Constitución. No se trata de ninguna gran manera de imponer una visión histórica única, sino de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la preservación de la memoria. Y sobre todo, y especialmente dirigido a los más jóvenes, debemos de recordar que la democracia nunca es un logro irreversible. Se necesitan más que nunca ciudadanos informados, instituciones sólidas y una cultura democrática basada en el respeto, el pluralismo y los derechos humanos. Recordar el pasado también es una forma de cuidar el presente y de construir un futuro en el que las diferencias siempre se resuelvan mediante el diálogo, las urnas y nunca, por supuesto, mediante la violencia.
Permítanme, aunque muy brevemente, porque es verdad que lo importante de este acto es la conferencia de Vicente Ruiz García, al que le agradezco enormemente su labor de investigación, su trabajo, el apoyo desde el principio a esta propuesta, pues contextualizar muy brevemente la figura de José Gámez Martínez. No. De José Gámez podríamos decir, y vamos a escuchar muchísimas cosas, pero es verdad que una parte importante de su vida se pasa en la lucha por la justicia social, por la defensa de los derechos de las personas, por la defensa de las libertades y de un Estado democrático. Por supuesto, durante la guerra civil, ni que decir tiene, luchó por preservar la legalidad del régimen democrático de la Segunda República, y eso le costó, como posteriormente veremos con mayor detenimiento, 2 encarcelamientos muy importantes. Él sufrió y padeció la tortura, la represalia, sufrió muchísimo durante mucho tiempo, y a pesar de eso nunca jamás claudicó en la defensa de sus ideales, nunca claudicó en la idea de seguir defendiendo un Estado democrático, incluso desde la clandestinidad y en muchas ocasiones poniendo en riesgo su propia vida. Por eso, cuando llega de alcalde en una etapa previa, yo creo que es muy importante que veamos en él que para ser buen político, buen gestor, buen servidor, yo creo, sinceramente, honestamente, hay que ser buena persona. Y Pepe Gámez lo fue siempre, a pesar del dolor, a pesar de la tortura, siempre estuvo honesto, cercano, sencillo, trabajador y luchador por su ciudad. Y eso para mí es un elemento diferenciador. Durante los logros que vamos a conocer, se pueden destacar muchísimas intervenciones, porque su mandato fue un mandato muy intenso en lo político, no solo en la construcción de colegios, de depósitos de agua, de nuevas barriadas, de viviendas, de alumbrado, de servicios básicos, sino también en lo social, en la protección de aquellas personas que más lo necesitaban en un momento complicado durante la transición, y también especialmente en un cambio de gestión a la hora de servir a la ciudadanía con la ciudadanía, ese proceso de reconversión política hacia la participación ciudadana, donde los colectivos, asociaciones que empiezan a constituirse en el principio de la democracia, pues tienen un valor importantísimo, porque tenemos un alcalde que cree en la escucha activa y que cree en esa humildad y esa cercanía a la hora de gobernar. Y yo quería dejar reflejado eso. Y también, permíteme, Vicente, porque tengo que decirlo, con esto acabo, permíteme decirlo, hay una reflexión que creo que hay que hacer generalizada y que vosotros también conocéis, porque estáis aquí esta tarde, pero que hay que ponerla encima de la mesa. Ha sido Pepe Gámez una figura, desafortunadamente, terriblemente, muy vilipendiada, muy demagógicamente y torticeramente criticada, en cuanto a un hecho histórico que nada tiene que ver con su historia ni su acción de gobierno. Se dice de Pepe Gámez que fue el alcalde que cerró la Academia de la Guardia Civil. Eso sabéis que es rotundamente falso. Ese halo oscuro ha rondado sobre su figura, especialmente, intencionadamente, malintencionadamente, especialmente por parte de la derecha de esta ciudad. Tengo que decirlo honestamente. Pepe falleció en 1984, la Academia de la Guardia Civil se cerró en 1992. Fíjense, pues casi 8 años más tarde. Por lo tanto, nada tuvo que ver su figura política con el cierre de la Academia. Pero fijaros qué cosas tiene la historia de la democracia, la historia de la política, porque resulta que muchos años después, un equipo de gobierno de su mismo partido político, el PSOE, liderado en esta ocasión por una alcaldesa, Antonio Olivares, por una mujer, junto a otros 2 gobiernos socialistas, como el de España y también el de la Diputación Provincial de Jaén, ha conseguido que se reabra la Academia de la Guardia Civil en Úbeda con la formación de sus oficiales.
En fin, reflexiones de por qué es tan importante esa perspectiva histórica y esa verdad en estos momentos de polarización. Terminaré con una frase suya que yo creo que demuestra, que resume perfectamente su amor por su ciudad y su vocación de servicio público. Decía Pepe, Úbeda está presente en mi cerebro continuamente para servirla con mi idea y mi esfuerzo diario. Así que muchas gracias a Pepe por esa entrega que tuvo como primer alcalde de la democracia en un momento decisivo. Y ahora sí, he resumido, me he comido 5 páginas que tenía, la he dejado en nada. Vamos a agradecer la luz de la importancia que tiene la ciencia, digo, de la ciencia histórica. Para saber hacia dónde vamos, tenemos que conocer de dónde venimos y qué mejor que el rigor histórico. Para eso contamos con una figura importantísima que ha marcado una importante impronta dentro del estudio de la figura de Pepe Gámez. En ese sentido tengo el honor de presentar a Vicente Ruiz García, aunque no necesita mucha presentación. Natural de Úbeda, doctor en Historia, licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Graduado Social. Tras 22 años como profesor de enseñanza de secundaria, dirige actualmente el Centro Asociado de la UNED de Jaén y es profesor tutor de grado de Historia. Es autor de una docena de libros, numerosos artículos científicos y capítulos de investigación y ha sido distinguido con 14 premios nacionales e internacionales por sus trabajos sobre historia naval, sobre gastronomía histórica y también historia de la provincia de Jaén. En relación con Úbeda, ha dirigido muchísimos trabajos documentales, por ejemplo, Úbeda, una historia para la humanidad y Úbeda, memoria de un siglo, desde 1898 1950, material que me pasó mi amigo Juan, y también por supuesto el libro, la obra de la conmemoración del aniversario de nuestra ciudad, en su 20 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una obra cumbre y maestra, tengo que decir, Vicente, y que lástima de aquel que no la tenga, porque es una auténtica joya. Además de coordinar y publicar numerosas obras del patrimonio y las grandes figuras históricas de nuestra ciudad, como Francisco de los Cobos y Andrés de Valdelvira. Su trabajo ha tenido repercusión en medios nacionales e internacionales como ABC, El País, The Times, National Geographic y, fijaros, si está arraigado en nuestra ciudad y se demuestra esa colaboración a todo lo que los colectivos le piden, que la biblioteca del Colegio Santísima Trinidad de Úbeda lleva su nombre en reconocimiento a su trayectoria y su colaboración. Vicente, muchas gracias por acompañarnos y tuya la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar, Fran, por esa presentación y por esa capacidad de síntesis con lo que tenías escrito. Sé que te ha costado, pero es que si no me hace spoiler y la verdad es que llevo mucho tiempo trabajando en este tema, ya me lo pediste hace un tiempo, hace ya bastantes meses, al final se cristaliza hoy. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Úbeda por esta iniciativa. Quiero dar las gracias a la familia también de Pepe Gámez por haber venido, por escucharme hoy aquí y a todos los que han aportado hoy este centro, este Palacio de Luz de la Huelva, ¿no? La verdad es que no me esperaba tanta gente y menos con el calor que hace. Yo voy a hacer una exposición donde voy a hablar, el título se llama El pulso de la transición, voy a hacer una pincelada muy breve sobre lo que fue la transición en Úbeda, luego voy a hacer un poquito de flashback, irme a la figura de José Gámez y terminar en sus últimos días y en eso que ha contado de esos bulos y de esos mantras que ha habido a lo largo del tiempo en esta ciudad. Pero antes de eso me gustaría comenzar explicando por qué me acerqué yo por primera vez a la figura o por qué me he acercado yo a la figura de José Gámez. Pues esto se remonta hace 20 años. Hace 20 años yo me acerqué a casa de Juana Gámez, una de las hermanas de Pepe Gámez, para entrevistarla. Me acerqué junto con mi tía Marilena, junto con mi tía Tere, y allí en la calle Cronista Cazabán, muy cerca donde yo vivo, y en aquella ocasión pues la entrevisté con motivo de un documental que se publicó al año siguiente, que ha hecho referencia Fran, que es de Úbeda, memoria de un siglo. En ese documental, por lo que yo hago es integrar los testimonios de más de 50 personas, casi todos de Úbeda, que de alguna u otra manera vivieron pues esa etapa de ese medio siglo que llega pues, hasta 1950. Y es entonces ahí cuando empecé yo a entrar, digamos, en la figura de Gámez. Y me di cuenta de que se trataba
de un personaje histórico de una enorme relevancia, de un personaje que ahora veremos además que podría ser perfectamente novelado o que podría formar parte de cualquier serie o cualquier película, y que sin duda, ante todo, pues, un personaje trascendental en nuestra historia más reciente. Ese relato de esa conversación que tuve yo con Juan Agames se completó con los testimonios de sus contemporáneos, de muchas personas que lo conocieron, que vivieron esa etapa de posguerra o incluso de la guerra, también con documentación de archivo y con otra también que me ha facilitado, pues en este caso amablemente me facilitó Juan Barba en su día, y recientemente pues también lo ha hecho Juan Clemente Jr., que además hasta última hora de la tarde, a las 4 de la tarde, me ha mandado también más documentos, o sea que he podido hacer lo que he podido en esta última hora. Hay también muchas cosas que seguramente pues se escaparán y que muchas veces conoceréis la familia, ¿no? Cosas que me ha contado también, que yo conocía también, pero bueno, si después hay algún breve tiempo para turno de palabras, pues creo que podemos comentarlo, aunque sé que después hay un acto digamos ligado a este acto, que es institucional, pero vamos a intentar que haya unos minutos para poder hacer una reflexión o alguna pregunta. Voy a contarle a través de todas esas fuentes primarias y fuentes secundarias, memoria oral, que es muy importante para conocer nuestra historia. Voy a contarle un relato que comienza por un día que todos tenemos en mente, que es el 20 de noviembre de 1975. Un día que muchos de los que están aquí, por la edad que tienen, pues lo vivieron directamente, y otros pues éramos muy pequeños, pero de tantas veces que lo hemos visto, pues es como si lo hubiéramos vivido, ¿no? Ese momento trascendental en el que el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, dijo a compungido ante las cámaras de televisión española aquellas palabras de españoles, Franco ha muerto. Y a partir de ahí se abría una incertidumbre muy grande en nuestro país, una incertidumbre que también llega a nuestra ciudad, que 2 días más tarde, una vez proclamado Juan Carlos como rey de España, pues le otorgan la medalla, el ayuntamiento le otorga la medalla de la ciudad. Esta fotografía que tenemos aquí es de una visita del entonces príncipe Juan Carlos a la Sagrada Capilla del Salvador unos años antes. En el año 1975, Úbeda era una ciudad que tenía 28.000 habitantes, con un crecimiento urbano que iba sobre todo hacia la zona norte. Ese mismo año, el alcalde de entonces, Manuel Fernández Peña, lo que instó para que se hiciera un plan general de ordenación urbana, y a partir de entonces la ciudad comenzó a crecer sobre todo por la zona este, oeste y norte, teniendo como límite la carretera de circunvalación. Desde el punto de vista cultural, bueno, pues nos encontramos acontecimientos como la conmemoración del nacimiento de Vandelvira, que lo hizo además el Instituto de Estudios Jiennenses, que además por aquí estaba su presidente, su director, y también se descubrieron unos frescos latinos en el Palacio de las Cadenas. Al año siguiente, en 1976, cuando encontramos la muerte de Mao Zedong a nivel internacional, Jimmy Carter se convierte en presidente de los Estados Unidos, hay muchísimas manifestaciones pidiendo la amnistía una vez muerto el dictador, y en noviembre de ese año se celebra el referéndum de la Ley para la Reforma Política, esa obra de ingeniería política que sin duda abría las puertas de la transición, abría las puertas a la democracia, de la ley a la ley, desmontando el franquismo desde sus propias leyes. Bueno, pues una semana antes, Úbeda lloraba a uno de sus personajes más conocidos en aquel entonces, Antonio Millán Carnicerito, que moría en un accidente trágicamente en la carretera de Nava de San Juan. El año 1977 fue también un año muy intenso a nivel político, a nivel cultural también, y digamos que la transición se refleja perfectamente en una asociación que en Úbeda se llama Aznaitín. Hace tan solo una semana que hemos conmemorado el 50 aniversario de la fundación de esta asociación. Una asociación de los que aquí estoy viendo algunos de sus antiguos miembros, y una asociación, bueno, pues que tenía entre sus retos el hacer teatro, el hacer maratones musicales, conciertos, exposiciones, y que tuvo que padecer también la represión, en este caso, pues en forma de multa, ya que en un concierto del grupo Harcha, cuando cantó aquello de Libertad sin ira, pues hubo altercado de un grupo de ultraderecha, y eso provocó que tuvieran que pagar una multa de nada menos que 7.500 pesetas de aquella época. El año 1977 también está marcado por el terrorismo, a nivel nacional y también a nivel local. Hay 2 noticias que sin duda conmovieron a la ciudad de Úbeda. Una es el asesinato, el atentado
de la banda terrorista ETA contra un policía armada, Manuel Ortega de la Cruz, que murió en San Sebastián en la Canción de Armada. Su féretro llegó hasta la Plaza de Santa María, llegó hasta la iglesia, donde hubo nada menos que 15.000 personas en aquel sepelio, según el diario El País. Bueno, pues tan solo un mes más tarde sacude otra vez el terrorismo a nuestra ciudad, en este caso en Barcelona, a otro ubetense, en este caso un guardia civil, Rafael Carrasco Lamas, que muere en este caso víctima de un atentado terrorista del grupo Grapo. También hubo 10.000 personas, tal y como refleja la prensa, en aquel entierro, un entierro además que se parecía mucho a aquellos que se producían trágicamente en nuestro país, donde cuando se conducía el féretro pues oían aquellos cánticos de ejército al poder, e incluso en esta ocasión se cantaron Viva Franco y El Cara al Sol, tal y como refleja la prensa del momento. El terrorismo no volvió a sacudir a Úbeda, pero es verdad que Úbeda estuvo en el punto de mira, durante mucho tiempo, porque los años de plomo fueron durísimos para nuestro país, y por supuesto la Academia de la Guardia Civil era un objetivo para ETA, hasta el punto de que en 1990, ya han pasado muchos años, y una vez desarticulado un comando de un terrorista que todos conocerán, se llamaba de nombre Gaddafi, bueno, pues le encontraron entre los documentos un decálogo SIAM, que era de seguridad y autoprotección, que era de la Academia de Úbeda. Por tanto, es uno de esos documentos que sin duda reflejan el que Úbeda estuvo en el punto de mira en esos años de la transición y mucho tiempo después. El año 1977 sigue siendo un año pues, con muchísimas noticias, muchísimos acontecimientos históricos. Nos encontramos la legalización del Partido Comunista de España en la Semana Santa, el Sábado Santo del año 1977. Nos encontramos también las primeras elecciones generales del 15 de julio del 77, la primera elección democrática. Nos encontramos también la victoria del Real Betis Balompié consiguiendo la Copa del Rey. Como ustedes ven, acontecimientos de enorme trascendencia histórica, como también el nacimiento de mi mujer, que también nació en el año 77. Pero hubo también otros acontecimientos que pasaron de largo, que algunos para lo mejor no se acuerdan, pero por ejemplo ocurrió un hecho tan solo un mes después, en el mes de julio, cuando la ermita de Madre de Dios fue dinamitada por un cura que se llamaba Don Manuel, que era el cura de la ermita del Paje. Don Manuel Medina escribió ante la policía que aquello era una ruina y que por tanto había que demolerla, y sobre todo aquel era un lugar que había innumerables inmundicias y actos impuros. Por tanto, él, ni corto ni perezoso, pues lo que hizo fue trasladar aquellas piedras de Madre de Dios a la Virgen del Pilar, a la ermita de la Virgen del Pilar. Yo era vecino y durante muchísimos años estuvieron aquellas piedras al lado de la ermita. Por cierto que la fotografía la hizo en un momento, es decir, en el mismo momento de la demolición, la hizo un tal Carlos Navarro Barberán, que seguramente ustedes conocerán y del que ahora también hablaré. En el año 1978 se celebra el referéndum de la Constitución en España. En Úbeda sale abultadamente, como en el resto del país, el sí, y ese mismo año cesa la alcaldía Manuel Fernández Peña, dejando en su lugar a Francisco Almagro Ruiz, que sería el último alcalde de la etapa franquista. Sería un periodo de interinidad hasta el 3 de abril del año 1979, en que se celebran en toda España elecciones generales, donde el número de concejales gana la UCD, pero la ciudad más importante del país logra el triunfo el Partido Socialista. Y aquí en Úbeda, pues como esas ciudades también importantes, también lo consigue con 11 concejales. Y uno de esos concejales era un sastre llamado José Gámez Martínez, que, tal y como viene en el titular, era el nuevo alcalde de la ciudad. Pero, ¿quién era José Gámez Martínez? Bueno, pues esta fotografía, evidentemente es más joven, nació el 19 de marzo del año 1917, el día de su santo. Seguramente nacería porque, no sé si fue por eso o no, pero es verdad que la gente cuando se bautizaba, si se le ponían el nombre del santo, pues no le costaba dinero. Entonces no sé si sería esa la razón, lo desconozco. El caso es que nació en el día de su santo y él trabajó pues, de aprendiz en un taller, en el de Juan García, donde aprendió todo lo que supo como sastre posteriormente. Ya en el año 1935, muy pronto, muy joven,
ya entra en política y entra como miembro del Sindicato Desastre, que además es uno de sus fundadores. Se afilia a la Juventud Socialista en ese año 1935 y al año siguiente ya es elegido secretario de organización de las Juventudes Socialistas Unificadas de Úbeda en noviembre del año 36, ya en plena guerra civil. Durante la guerra es delegado político de la compañía de etapa de la 147 Brigada Mixta del 9º Cuerpo de Andalucía, aunque hay que decir también que él niega, en una confesión ante la Guardia Civil, niega que él fuera delegado político. Es verdad que ejercía funciones de delegado político, pero no cobraba como tal, cobraba como un soldado. Él se alista, por tanto, en el ejército de la brigada de manera voluntaria y a finales del año 38 se traslada a Jaén. Y en Jaén se hace cargo, ahí sí, como delegado político de esa compañía de transporte, donde permanece hasta el final de la guerra. Allí nos lo encontramos el día 28 de marzo del año 1939. Ese mismo día entraban las tropas de Franco, entraban en Madrid, e igualmente lo hacían prácticamente los últimos restos de la España republicana, entre otros sitios, Jaén. Ahí en Jaén capital, bueno, pues según conversaciones que tuve con Ángel Micó, una persona que lo conoció y que lo conocí en persona, bueno, pues él llegó desde Úbeda hasta allí, hasta Jaén, estuvo con Gámez y posteriormente, bueno, pues según su confesión y según también otras fuentes documentales, se había pactado la rendición entre aproximadamente unos 200 compañeros de Gámez, socialistas como él, que habían decidido, bueno, se le había podido dejar que se fueran, que se marcharan hasta Almería, con la intención de buscar el exilio. Allí había un barco esperándolo, o al menos eso es lo que le habían prometido los vencedores. Pero todo una trampa porque al día siguiente, camino de Almería, a las 8 de la mañana, un paisano, un ubetense, Roque Latorre Vergara, vecino de Úbeda, detenía a José Gámez junto con otros dos ubetenses, José Salido y José Garrido. Los tres son conducidos hasta Baza y allí en un convento, el que ven ahí ustedes, el convento de los Dolores, en esa portada barroca, bueno, yo tuve la ocasión de entrar a ese convento, un convento pequeño, pero un convento donde pudo llegar a haber hasta 4.000 republicanos hacinados, de tal manera que las condiciones eran realmente lamentables, hasta el punto de que el propio Gámez dice que aquello estaba lleno de miseria por todos sitios, incluso por las paredes. Allí estuvo 2 meses hacinado, hasta que finalmente es trasladado al campo de prisioneros de la azucarera de Caniles, también en Baza. Y allí permanece hasta el mes de julio del año 1939, en que deciden ponerlo en libertad. Pero antes de que ocurra eso, los dos otros compañeros que estaban con él, José Garrido y José Salido, son fusilados. José Garrido, no conozco, digamos, las circunstancias. José Salido sí. José Salido era también un afiliado de la UGT, había sido concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Úbeda durante los años de la República, tenía un cargo relativamente importante y le habían prometido también el poder salir en libertad. No fue así. José Salido pues no tuvo la misma suerte que Gámez y fue fusilado y estará en algún lugar, en alguna fosa común de Baza. Dejó a una niña de apenas 1 año y a una viuda que tenía también muy pocos años. José Salido era mi tío abuelo. Mientras tanto, Gámez, que tuvo algo más de suerte, pues pudo regresar a Úbeda. Pero tan solo unos meses después, la Guardia Civil se presenta en su casa y lo conduce sin dar explicaciones a la inspección de policía. Esta es la primera, digamos, la segunda detención que tiene. Llega a la inspección de policía y de allí rápidamente lo mandan a la cárcel, junto con otros dos ubetenses, Fernando Arillo y Gabriel Garrido. De hecho, yo conocí al hijo de Gabriel Garrido Millán, de hecho estuve investigando a esta persona, y fue cuando me encontré a José Gámez, precisamente, que acompañó a los otros dos a la prisión del partido. Y allí en la prisión del partido, pues lo vuelven a encarcelar a estos 3 ubetenses, y a Gámez, bueno, pues intentan buscarle, digamos, alguna causa para poderlo condenar, pero no la encuentran.
empiezan a entrevistar a muchísimos ubetenses, personas de derecha, pero ninguno dice que tuviera ningún comportamiento extraño, comportamiento delictivo o comportamiento violento durante la guerra civil. No lo digo yo, lo dice en este caso la Guardia Civil, que tomó declaración y que hizo, digamos, unos antecedentes en torno a todos los testimonios que recogió de aquellos testigos. Dice lo siguiente: por antelación al glorioso movimiento nacional apolítico y durante el dominio moscovita, Gámez fue sindicado en la UGT y con fecha de hoy detenido en la prisión de este partido, reclamado por el señor juez militar del juzgado número 13. Este fue voluntario, se refiere a Gámez, fue voluntario al Ejército Rojo, ingresando en una compañía de etapa en la 147 Brigada. Gámez fue comisario en esta compañía, siendo izquierdista, sus ideas, sin que se sepa que en este tiempo estuvo en que haya tomado parte de saqueos y ademanes en contra del glorioso alzamiento nacional. Eso sí, al final pone de conducta regular. Finalmente, y por mucho que se buscó, por muchos testimonios que hubo, entrevistas, juicios no, declaraciones que hubo concretamente varias. Unas preguntaron a Ángel Nicó, otras preguntaron a un tal Gerardo Ruiz del Moral, preguntaron a gente que era de ideología conservadora, y ninguno pudo decir nada en contra de José Gámez, sino todo lo contrario. Había apoyado, tal y como además declara ya en Sevilla, las disposiciones que se le otorgan en Sevilla el 11 de noviembre es la siguiente. Lo voy a leer también porque creo que es muy interesante. Examinado la presente causa de lo actuado, aparece que José Gámez Martínez, de mala conducta y afiliado a Juventud Socialista al iniciarse el movimiento, se encontraba en Úbeda, en donde no tomó parte de hechos delictivos, ingresando más tarde en el Ejército, donde fue delegado provisional en una compañía en cuyo cargo favoreció a personas de derecha que formaban parte de ella, no apareciendo pues suficiente probada la comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delito. Procede decretar a sobreseimiento provisional de esta causa por arreglo número 1 del artículo tal y tal de la justicia militar. Se acuerda, por tanto, confirmado, debe devolver a lo actuado y demás. En definitiva, finalmente, en noviembre del 41, le otorgan, digamos, la libertad, su causa es sobreseída, aunque es verdad que no abandona la cárcel hasta enero de 1942, fecha que finalmente ya por fin puede salir de prisión. Bueno, pues una vez que sale de prisión, no pasaron meses ni pasaron años, no, pasaron 8 días, solamente 8 días. Y en esos 8 días lo citaron para la caja de recluta. Para la caja de recluta, no para hacer la mili, sino para dedicarse a trabajo forzado, para incorporarse al 50 batallón de trabajadores de Villaverde Alto en Madrid. Ustedes recordarán, muchos sabrán, otros no quizás, que Franco se inventó una cosa que se llamaba la redención de penas por el trabajo, en donde, bueno, pues se redimía a aquellos condenados, se redimía, pues cada año de trabajo significaban 4 años menos de condena. Así se construyó, por ejemplo, el Valle de los Caídos, entre otros muchos sitios. Bueno, pero es que Gámez no tenía condena ninguna. Es que a Gámez lo llevaron completamente para trabajar en un batallón de trabajadores donde estuvo pues, muchísimo tiempo y donde sin duda, bueno, por los padecimientos de aquel lugar fueron realmente indescriptibles. El hambre y la miseria llegaron a tal punto de que su padre fue a visitarlo y cuando se lo encontró enfrente no lo reconocía, no sabía que era él. Había perdido tantos kilos, tanta masa muscular que aquella persona era un despojo humano. Realmente, pero los padecimientos realmente no acaban aquí, llegan más tarde. De 1943, Gámez termina, lo licencia en ese mes de junio y vuelve a Úbeda, a una Úbeda, la Úbeda de la posguerra, la Úbeda de las cartillas de racionamiento, la Úbeda donde estaban las colas del hambre primero en el auxilio social que estaba en la corredera, en el antiguo casino, lo que hoy sería el banco, posteriormente se trasladaron a la Trinidad, la Úbeda en donde había que levantar el brazo en alto cuando pasaba al lado de la iglesia de la Trinidad, había la cruz de los caídos y había que levantar el brazo, el saludo fascista, y si no lo levantaba, pues
atenderse a las consecuencias. Y la Úbeda también, bueno, donde se reorganizaban la Semana Santa, las cofradías, donde se funda la Cofradía de la Oración del Huerto. Entonces, esa es la Úbeda oficial. Y en esa Úbeda oficial, pues también hay una Úbeda que no se cuenta, que es la Úbeda clandestina. Y esa Úbeda clandestina es donde Gámez, pues, de Pepe Gámez, comienza con la reorganización del Partido Socialista. Una reorganización que comienza ya estando todavía permaneciendo en Villaverde Alto, donde viene un compañero que había tenido en Baza, en la prisión, y ahí Gámez promete que cuanto salga va a reorganizar el Partido Socialista. En el año 43 se reúne ya en Úbeda con Alejandro Puche, a Conde Puche, con Juan Zarrea Jarreño, y acuerdan reorganizar el PSOE. En el año 44 se crea un comité del PSOE y de la UGT a nivel nacional, se organiza en Úbeda los sindicatos de panaderos, de espartos, de metalúrgicos, todo eso lo hace él, y también crea un grupo socialista en la estación de Linares de Baeza para recibir propaganda subversiva. En el año 44, Zarría y Conde constituyen la Federación Provincial de Jaén, viajan a Madrid. Gámez no se entera que han viajado a Madrid, pero él se presenta en Madrid, se incorpora a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista y comienzan algunas detenciones. En ese momento hay una gran actividad que ha conseguido Gámez de grupos socialistas y sindicales en todos los pueblos de la provincia, de la comarca de la Loma, en Linares, Torreperojil, en Úbeda, Mancha Real, y comienza a tener contacto también en Sevilla con su otro hermano que estaba allí. Paralelamente a todo esto, pues Gámez en su sastrería, en la calle Luis Cobo, en la actual calle Chirino, en el número 1, pues allí se reunían con algunas personas, también antiguos afiliados del PSOE, como eran Jerónimo Ruiz, Fernando Herrero, Francisco Villar, Antonio Sánchez Carmona, Leopoldo Marín, y a finales del 44 deciden constituir un comité local del PSOE. Comienzan a difundir de manera clandestina el periódico El Socialista, con muchas precauciones, lo leían, y una vez que lo leían, lo tomaban. Pero a pesar de todo eso, en la sastrería, todo eso, pues, haciendo viajes esporádicos a Madrid, y en todo eso la familia, pues, claro, la familia no eran tontos y sabían que algo estaba sucediendo. Y un buen día, pues, el padre de Pepe Gámez le dijo que, bueno, estaba arriesgando mucho. Y Gámez le contestó que él tenía su pellejo, que su pellejo era suyo, que no había ningún problema, que él iba a seguir para adelante. Y entonces su padre le dijo: me parece bien que arregles tu pellejo, pero que sepas que detrás de tu pellejo vamos todos los demás. Aquella frase parece que se quedó marcada en la familia porque me la repetía una y otra vez su hermana Juana Gámez. Bueno, pues efectivamente los presagios se cumplieron y el 26 de enero de 1946, a las 7 de la mañana, entra la brigada político-social en la casa de José Gámez, en su sastrería, irrumpe con violencia, tirando, bueno, pues, todo lo que había, todos los utensilios, los botones por el suelo, en definitiva, un auténtico caos, y detienen a José Gámez. Primero le engañan, le dicen que era por un tema de extraperlo, lo conducen a la inspección de policía, mientras tanto registran e incautan una serie de cartas, dos tabillas, el mapa de papel de seda que aparece aquí, es un mapa de la organización del socialismo en la provincia de Jaén, que es el manuscrito de Gámez, y a partir de ahí, bueno, pues lo trasladan a la comisaría de policía, y es ahí donde comienza una brutal paliza, al punto de que él dice mismo que le dieron 6 palizas en una noche, poniéndole el cuerpo lleno de verdugones. Fueron 8 días terribles, 8 o 10 días terribles. Su casa además estuvo vigilada noche y día por policía, hasta el punto de que su hermano menor, Manolo, pues para comprar el pan iba acompañado de un policía hasta la panadería y regresaba así. Posteriormente lo conducen a Pepe Gámez a la estación de Baeza. Además allí lo conducen amarrado, acompañado de muchos policías, porque decían que la estación de Baeza era un nido de rojos y por tanto tenían que tener mucho cuidado. Y allí intervienen 500 ejemplares del Socialista, del periódico Socialista, más 1000 del Boletín de la UGT. A partir de ahí lo vuelven a llevar, en este caso, al cárcel del partido, y vuelve a sufrir, pues, más que una y otra paliza.
hasta el punto de que él mismo cuenta una anécdota que sucede el 6 de febrero del año 1946. Cuando lo conducen de la inspección de policía y lo llevan a la cárcel del partido, pues resulta que fue domingo. Ese domingo tenía que ir a misa y por tanto, pues cuando entra en la misa, llega el cura, tiene que arrodillarse y él no se arrodilla. El director de la cárcel lo llama a capítulo y Game le responde que no puede arrodillarse de los verdugones que tiene, ni arrodillarse ni sentarse. Entonces, cuando lo obligan a desnudarse y cuando llega un forense para comprobar efectivamente lo que tenía, el forense efectivamente vio los verdugones, quedó horrorizado y Game le narró lo que le había ocurrido. Y dijo de esta manera lo siguiente: con 2 vergajos, dando con las manos uno a un lado y otro a otro, ataban mis manos con un trapo metido en la boca y después me tiraron al suelo y me pisotearon. El forense comprobó que era cierto, pero nunca certificó aquellos malos tratos, por miedo a perder su puesto de trabajo. Allí estuvo durante varios días más, hasta que finalmente lo llevaron a juicio, se celebró un consejo de guerra y finalmente fue condenado a 12 años de prisión en el penal de Ocaña. Allí también padeció, lógicamente, pero allí las cosas empezaron a relajarse un poco en algunos momentos. Digamos que allí estuvo conviviendo con los malos tratos y que también con algunas actuaciones pues, en las que él seguía ejerciendo como sastre. Ejercía como sastre en la prisión. Le hacía traje, le hacía arreglo al director de la prisión, a los funcionarios. A mí me recuerda un poco, no sé si ustedes han visto una película que se llama Cadena Perpetua, donde el protagonista, bueno, pues digamos que sufre malos tratos, pero también llega un momento en el que ya empieza a tener una cierta displacencia, una cierta convivencia con el personal de la prisión. Finalmente no cumple los 12 años y sale antes. Sale en el año 1951 en libertad condicional. Sale en libertad condicional y ahí intenta mantener cierto contacto con la organización socialista, pero tiene una estrecha vigilancia policial. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cada vez que venía Franco a Úbeda, bueno, pues eran 2 o 3 los que iban a la comisaría y uno de ellos era Game. En esos años se casa con Joaquina y sigue con su profesión de sastre, siempre con su idea, siempre con el anhelo de conseguir la libertad, de que España consiga la libertad, pero él siguió trabajando y además con mucho éxito, hasta el punto de que cuando él se tira, todos los años que se tiran en prisión, él tenía encargo, la gente iba a su casa y preguntaba, dice, bueno, ¿cuándo va a venir a terminar el traje? Cuando salga de la cárcel, si no sabemos cuándo va a venir. Y efectivamente, cuando él salió, pues los encargos le llovieron, hasta el punto de que tuvo que contratar a varias modistas a las que le otorgó trabajo. Eso también refleja un poco cómo era el personaje desde el punto de vista humano. Y llegamos al año 1973. Y ya en el año 73 comienza la reorganización y legalización del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que durante el franquismo el peso político, digamos, de la posición política de la clandestinidad la llevó el Partido Comunista de España. Y el Partido Socialista intentó su reorganización, pero a partir de esos acontecimientos que he ido contando en el año 1946, digamos que hay un vacío hasta que llega el año 73. Y ahí en el año 73 vuelve otra vez las reuniones, en este caso en Madrid, se reúne con Sócrates Gómez, tiene contacto con Alfonso Fernández Torres, un líder destacado del socialismo, de Torres Perogil, que luego moriría de una forma muy extraña en un accidente de tren. Se le aconseja que hable con Juan Zarría y le propone formar parte del sector histórico del PSOE y él lo rechaza. Y en ese momento, estando en Alicante, sufre un infarto de miocardio, probablemente producido también por todas esas secuelas también que había tenido de los padecimientos que había sufrido en las distintas etapas en prisión. Se jubila, finalmente se jubila antes de tiempo, en el año 77, aunque no abandona la actividad política. Entonces, tras la muerte de Franco, se comienza a organizarse el socialismo en Úbeda, se constituye una asamblea socialista de Úbeda con 10 afiliados en un principio, que son, digamos, de aquellos viejos militantes socialistas que había en los años 40. El 10 de febrero del 77 se legaliza el PSOE, que fue mucho menos
digamos, mediático que la legalización del Partido Comunista, porque fue en Semana Santa y demás, también se legaliza un poquito antes, concretamente el 9 de abril, se elige una comisión gestora y Gámez es proclamado presidente de esa comisión gestora. Y es entonces cuando se celebran en toda España y también en Úbeda las primeras elecciones democráticas a concejales y a alcaldes. Será el día 3 de abril del año 79, las primeras elecciones que darán, como he dicho antes, el triunfo del Partido Socialista con mayoría absoluta con 11 concejales, que serían José Gámez Martínez, Gabriel Martos Cuenca, Rafael Carrasco Mora, Manuel Herrera Ortegaz, Francisco Villarcano, Francisco Ruiz Molina, Enrique García de Ogracia, José Royán Soguero, Andrés Crespo del Moral, Francisco Gallego Peinado y José Ruiz Prieto. De la UCD, 4 concejales: Daniel Amaro Cabeza, Fernando Rueda Román, Carlos Navarro Barberán, que estaba en la UCD, aunque después era un conocido falangista, y José Luis Latorre Bonachera. Del Partido Comunista de España, José María López Martínez, Jorge Raez Juan, Felipe Toral Marto y Melchor Pérez Padilla. Y luego, como independientes, Felipe Fernández Ordóñez y Manuel Berlanga Reyes. Esos constituyeron, pues, digamos, el primer pleno del ayuntamiento, que además se llamó de una forma muy curiosa. La gente lo conoció como el pleno de los botijos. Pleno de los botijos porque había una serie de botijos rezumantes y aquello pues quedó, digamos, en el ideario del momento. El 17 de mayo, Gámez proclama el primer bando municipal, 25 de abril, perdón, en relación con la policía municipal, y ahí comienza pues toda su gestión. Gámez tuvo que vivir, bueno, pues la etapa de la transición en Úbeda, una etapa que en cierta forma fue tranquila, porque, bueno, digamos que los obetenses apoyaron mayoritariamente la autonomía de Andalucía. Aquí hay una foto muy curiosa con Rafael Escudero, el primer presidente de la Junta de Andalucía. Solamente algunos nostálgicos del franquismo se acercaban a la estatua de los caídos y cantaban el Cara al Sol y un poquito más. Aunque es verdad que hubo también otros acontecimientos. Por ejemplo, el 22 de febrero hubo un acto vandálico cuando la estatua de la Alférez Rojas la tiran al suelo, y eso fue el 22 de febrero. ¿Qué ocurrió al día siguiente? 23 de febrero, el golpe de Estado. Golpe de Estado, todos nos acordaremos, unos menos, otros más, pero también, lógicamente, Úbeda, pues hubo también mucho temor, mucho miedo. La Academia de la Guardia Civil no se sabía si iba a mantenerse fiel a la democracia o no. En fin, desde el ayuntamiento, de luego, se mantuvo la calma y aquello pasó. También fue la época de la sequía, los problemas, la crisis sanitaria del aceite de colza. Todo eso era la España que estábamos viviendo en aquellos años 1981 o 1982, donde Úbeda salió en la primera cadena de la televisión, española. ¿Por nuestro patrimonio? ¿Por nuestro aceite? No, en absoluto. Por una paliza que le pegaron a un árbitro en el partido Úbeda Recreativo de Granada. Estuvo el campo de San Miguel cerrado toda la temporada. Yo creo que es la primera vez que salimos en televisión española, por lo menos en la época de la transición. Nuestra vida cultural fue muy intensa. La revista Ibiut aparece con Ramón Molina Navarrete, Tirso y Careta, se crea la Casa de Úbeda en Madrid. Todas esas cosas suceden en ese, digamos, paisaje, en ese fondo de pantalla que tenía la Úbeda de la transición. Pero dentro de esa Úbeda de la transición había un proyecto, había una gestión que hizo Pepe Gámez. Y yo he titulado esa gestión con los logros de José Gámez Martínez como alcalde de Úbeda, de 1979 a 1983. Estas son algunas de las fotos que he podido buscar, que me facilitó la familia en su momento, porque no son muchas, porque Gámez no era muy habituado a los actos públicos. Los actos públicos, bueno, pues aparecen en contadas ocasiones, primero porque fue un hombre que estaba enfermo, y segundo, pues porque había algunas manifestaciones culturales, artísticas y sobre todo religiosas a las que no le gustaba acudir. Pero de eso voy a hablar ahora al final. Vamos a centrarnos en esos logros. Pues, ¿qué hizo Gámez? ¿Qué hizo su corporación en esos 4 años del 79 al 83? Pues a pesar de encontrarse con una deuda de 183 millones de pesetas bajo el mandato de José Gámez, pues sí, realizaron muchísimas mejoras. Por ejemplo, pues la pavimentación de decenas de calles. Muchísimas. Aquí he puesto, bueno, pues todas las calles que se mejoran, una inversión de 70 millones de las antiguas pesetas, y bueno, los que vivíamos en zonas del norte de la ciudad, vivíamos en la calle Virgen del Pilar, y aquello, bueno, era un auténtico erial. La tierra
nos comía y bueno, gracias a Gámez pues se pudo asfaltar aquella calle, al igual que otras muchas de la ciudad. Lo mismo ocurrió con el alumbrado o el alcantarillado. Bueno, pues también hubo un gasto de 8.600.000 pesetas en alcantarillado. No había red de alcantarilla en muchas de las calles, como tampoco había luz eléctrica. Fueron muchísimas calles, aquí aparece la mía, insisto, la calle Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe, todas esas calles no había luz. Cuando era de noche, pues te acostaba o de verdad que era penumbra porque realmente era tétrico. Y también Gámez puso los semáforos. He puesto la fotografía de los semáforos, la fotografía no precisamente muy acertada, pero que está Sota y está Ochío, y a ver si algún día se le caen las manos. Pero he puesto este semáforo porque que me corrijan los que habéis vivido también, que yo creo que de la manera de utilización fueron los primeros semáforos que se pusieron. Había unos semáforos en la calle Sagasta que estaban anteriormente, que eran amarillos y que eran solamente parpadeaban. Y ya se pusieron los primeros semáforos, y yo creo que los primeros semáforos fueron los que se pusieron aquí en la avenida de la Constitución. Por tanto, los semáforos también se pusieron en tiempo de Gámez. Ya he dicho antes, Fran, lo ha adelantado, el compromiso social que tenía Pepe Gámez con la sociedad, y por esa razón pues, creó cientos de viviendas sociales. La barriada de la Puerta del Sol son 310 viviendas desarrolladas con una inversión de 530 millones de pesetas. Pero no solamente esa, el barrio de la Ermita, 51 viviendas con más de 87 millones de aquella época. O por ejemplo el colegio Juan Pascual, un colegio que también lo hizo el ayuntamiento, 75 millones de pesetas, en un momento en el que los colegios los construían los ayuntamientos. Bueno, pues este colegio también se hizo en tiempos de Gámez. También hubo otro equipamiento docente, como el caso del colegio de la Granada o la guardería infantil, donde se invirtieron más de 3 millones de pesetas, o el Merca. El Merca también fue un proyecto ideado en tiempos de la legislatura de José Gámez Martínez, con más de 109 millones de pesetas, o un depósito de agua en Magdalena del Campo, cuando el Úbeda tenía un enorme problema en verano, cuando había sequía, pues el grifo no salía agua, y ya estaba. Y entonces, gracias a lo que hizo Gámez, también se había hecho antes algunas conducciones, hay que ser justo, y después, en definitiva, fue un auténtico proyecto faraónico el poder, digamos, crear depósitos de agua para abastecer de una cosa tan importante, tan imprescindible como era el agua. Bueno, pues eso se consiguió también en aquellos años. O el polideportivo municipal. El polideportivo municipal cubierto. Hay varias inversiones. La primera de casi 20 millones de pesetas, pero al año siguiente, estamos hablando del año 79, en el año 80 se pone el parqué, que cuesta 5 millones de pesetas, más las sillas. En definitiva, también todo lo que serían los equipamientos deportivos. La restauración de la iglesia de Santo Domingo también se lleva a cabo durante su legislatura, más de 6 millones de pesetas para la restauración de este templo. Y por supuesto no dejó atrás las pedanías, porque también hubo inversión en las pedanías. El Doradillo, con zonas verdes, 3 millones de pesetas, Santa Eulalia con un depósito de agua de más de 5 millones de pesetas, y zonas de recreo y guardería para las pedanías de Veracruz y Solana de Torralba. Por supuesto también, nada más llegar, pues es conocido Gámez por cambiarle una nomenclatura a las calles. Las calles Rastro se llamaba Queipo de Llano, la Plaza de Andalucía General Salvo, calle Mesones Alfredo Rojas Navarrete, el 18 de julio, que todavía algunos le dieron así, la Avenida de la Constitución, pero es que hay muchas más. Es que Las Panas se llamaba Alférez Bravo, es que la Cava era Antonio Cuadraosta, es que Carrero Blanco, que era la Torre Nueva, Generalísimo, que era Plaza I de Mayo. En definitiva, la Avenida de los Mártires, que todos conocerán y todos la recordarán, Coca de la Piñera, Blas Infante, en definitiva, Calvo Sotero, que era la calle Compañía. Fue una de las primeras cosas, de alguna manera, pues, reflejar, subrayar que ya estábamos en otro periodo político en democracia. Y lo último que, digamos, le dio tiempo a hacer pues, fue la estatua de la Constitución. La estatua de la Constitución tenía, digamos, un empeño de hacer un monumento a la Constitución, a la libertad, y lo consiguió. Aunque se inauguró después, una vez que ya había dejado de ser alcalde, la estatua en aquel momento fue muy criticada por mucha gente, porque costó más de 9 millones de pesetas, pero bueno, hoy día pues, es reflejo, es algo más de nuestro paisaje, forma parte de nuestro trabajo urbano, hasta el punto de que celebramos la victoria de España en el Mundial. O sea que no estará tan mal, ¿no?, la estatua de la Constitución.
no hay otro sitio. Bueno, pues, como he dicho, Gámez fue muy criticado también en su época. Fue criticado por esta obra de la Estatua de la Constitución, fue criticado porque iba a muy pocos actos, especialmente a los actos religiosos. Es verdad que él no iba a las procesiones, ni él ni nadie de su corporación, pero también es verdad que él respetó la Semana Santa y que él siguió concediendo subvenciones a la agrupación de Semana Santa. Él simplemente, pues, además hay una entrevista muy interesante en la revista, creo que es Viewed, donde él pide respeto simplemente. Él afirma que él tiene unas creencias que no son las de la Semana Santa y por tanto él respeta que haya gente que le guste la Semana Santa, pero también pide que se respete su idea. Ahí, digamos, comenzó un poco a trazarse esa leyenda negra que sin duda alguna pues, se marcó con letras negras pues, a raíz de ese mantra que, digamos, lo ha acompañado pues, hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Aquí hay algunas imágenes que precisamente lo tenemos junto a miembros de la Benemérita, al lado subiendo las escaleras del Ayuntamiento, con miembros de la Guardia Civil, o en una jura de bandera también en la Academia de la Guardia Civil. Porque, sin duda, ese fue, digamos, uno de los mantras que, insisto, ha mantenido Gámez durante toda su historia. Un personaje, como ya he dicho, que novelesco, un personaje histórico, pero un personaje al que también, digamos, ya que no está presente, pues hay que reivindicar, o mejor dicho, hay que intentar allanar y buscar las luces que tuvo, y para eso estamos los historiadores. Y en esta ocasión, pues lo que voy a permitir es repetir pues, algo que ya he hecho en bastantes ocasiones. Lo hice en el libro Úbeda Memoria de un siglo, lo he hecho en 10 Televisión, lo he hecho incluso en las redes sociales, porque cada cierto tiempo pues, aparece temas relacionados con la Academia de Baeza, tal cual, y entonces salen siempre los mismos comentarios deprimiendo aquello de que por culpa de un alcalde socialista, por culpa de Pepe Gámez, un empresariado, por ser un resentido, pues la Academia de la Guardia Civil desapareció de vida y se marchó a Baeza. No es así, como voy a explicar a continuación. De que Úbeda terminara, o sea, se abandonara, se fuera a la Guardia Civil, pues está en la aparición de la figura del Guardia Civil Auxiliar. En octubre del año 1981, el gobierno de la UCD, el gobierno entonces de Carlos Sotelo, crea la figura del Guardia Civil Auxiliar. Muchos lo recordarán, eran aquellos guardias civiles que iban con boina y que se diferenciaban de los otros, de los alumnos que iban con gorra. Era una figura para hacer la misma. Y esa figura se crea en octubre del año 81 y por tanto la Academia de Úbeda integra la Escuela de Guardias Auxiliares, cuya primera promoción llega a Úbeda en noviembre del año 1982. Ya desde el principio, los propios mandos de la Guardia Civil, no en Úbeda, sino también a nivel nacional, consideran que no es bueno que convivan en las mismas instalaciones personal de reemplazo, gente que está haciendo la mili, con alumnos futuros guardias civiles. Y es por esa razón por la que se decide crear instalaciones para estos alumnos auxiliares, para estos guardias auxiliares, pero que no estuvieran demasiado lejos del complejo de la Guardia Civil que había en Úbeda. Y por tanto, entonces cuando se postulan distintos pueblos de la comarca, Torreperogil, La Carolina con Ramón Palacio, en definitiva, muchos pueblos quieren que esa academia de guardias auxiliares vaya a su localidad, pero finalmente es Baeza la que logra esa academia. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por el peso político de dos personas del momento, que son Leocadio Marín y que son Gabino Puig. Y esa es la razón para que, digamos, Baeza consigue que la academia de guardias auxiliares se construya. El ayuntamiento cede los terrenos y es el momento en el que, bueno, pues, digamos, conviven esas dos academias, una de auxiliares y otra de guardias civiles en Úbeda. En mayo, a finales del 84, la cuarta promoción es cuando ingresa allí. Y en todo este momento que están conviviendo las dos academias, pues hay un detalle muy curioso, y es cuando Arsenio Moreno, ya entonces siguiente alcalde en el año 1984, solicita al gobierno, al Estado, los terrenos de la estación Baeza-Utiel para la futura academia de motoristas. ¿Por qué me detengo en este detalle? Porque esto refleja que ninguna corporación de Úbeda, de todos los alcaldes que han pasado sin excluir a ninguno se ha desentendido de la Guardia Civil, ni tampoco Gámez. A partir de ahí nos encontramos, llegamos al año 1987.
y desaparece la figura del guardia civil de acciones en el ayuntamiento. Y allí se reúnen y es entonces cuando Pérez Padilla, junto con algunos concejales y miembros del ayuntamiento, instan a todos esos propietarios, no solamente eran 5 propietarios, que eran los que tenían escritura, había otros 20 más que no tenían escritura, pero que habían pasado, digamos, de padre a hijo la propiedad sin tener ningún tipo de documentación. Y esos terrenos del Cerro de la Horca, bueno, pues Pérez Padilla ofrece 500 pesetas. 500 pesetas es un precio razonable, puesto que estamos hablando de unos terrenos que eran eras de Emparvar, que tenían un valor rústico de 25 pesetas. ¿Cuál es la respuesta de los dueños? Pues los dueños deciden especular y piden 7.500 pesetas al ayuntamiento, al alcalde. El alcalde, lógicamente, pues dice que no puede ser, y entonces se levantan y dan un portazo a una oportunidad perdida. El ayuntamiento entonces inicia el trámite de expropiación. Un trámite muy costoso, un trámite pues, que tenía muchísimos entresijos burocráticos y además un trámite que es recurrido por los propios dueños hasta el punto de que el Tribunal de Justicia de Granada le da la razón a los dueños de los terrenos. Y en ese impasse, en ese momento, es cuando llega Baeza, llega al ayuntamiento y un miembro de la corporación municipal, que era dueño de los terrenos aledaños a la Academia de la Guardia Civil de Baeza, ofrece esos terrenos. De tal manera que la Guardia Civil pues, le ponen en bandeja pues, esa remodelación, en este caso esa ampliación de la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Estamos hablando del año 92, cuando la 98 promoción es la última que jura bandera, que recibe despacho en Úbeda. La 99, del año 93 ya lo hace en Baeza, cuando en este caso Gámez llevaba una década fallecido. Una década fallecido, pues concretamente el día 3 de enero del año 84, poco después, 3 de enero no, 19 de enero del año 84, su sepelio, su entierro fue multitudinario, sale muchos periódicos del día, muchísima gente, muchos periódicos de la comarca, de la provincia, y en definitiva, bueno, pues por supuesto no se le puede achacar a un hombre que había muerto 10 años antes el que la Academia de la Guardia Civil desapareciera de Úbeda. Son otras razones, creo que ya queda claro, lo he explicado ya por enésima vez, y espero que ya pues, ese mantra desaparezca para siempre, porque Gámez fue un gran alcalde, Gámez fue una persona de su tiempo, Gámez fue un hombre bueno, porque dio trabajo a gente, porque aquellas personas que se acercaban y tenían alguna necesidad, pues Gámez echaba mano de la cajilla, que se llamaba entonces en el ayuntamiento, entonces no había servicios sociales, había una cajilla, y entonces sacaba dinero y daba a la familia para que pudieran comer, porque había miseria, porque había hambre. En los años 80 se parecía también. Y Gámez, pues no voy a seguir diciendo cosas de Gámez, porque lo va a decir otro ilustre de nuestra ciudad, que es Antonio Muñoz Molina. Me van a permitir que termine esta conferencia citando las palabras de Antonio Muñoz Molina en torno a la figura de José Gámez. Dice, en 1979, en el ayuntamiento de nuestra ciudad, gobernaba un alcalde socialista, el primero después de la guerra civil. Era un hombre de pelo blanco y aire apacible, un poco inclinado, el sastre al que iba mi familia a hacerse los trajes formales de la boda y los entierros. Se llamaba José Gámez, y cuando yo era niño lo rodeaba una confusa leyenda de persecución política. Llevaba al cuello el metro con el que tomaban las medidas, y cuando sus manos rozaban a uno, tenían la suavidad del jaboncillo, con el que dibujaban marcas en las piezas de tela. Que un hombre de aquella actitud, de absoluta mansedumbre, hubiera estado en la cárcel y de vez en cuando fuera detenido por la policía, era una de esas incongruencias que causan intriga en la imaginación infantil. Era de ideas, entre comillas, decían los mayores. Lo decían en un tono que uno no podía saber si era de admiración o de lástima, pero que sugería el peligro. José Gámez, socialista, austero, republicano, laico, que jamás quiso cobrar un sueldo como alcalde y que iba cada mañana al ayuntamiento dando un paseo desde la casa modesta en la que había vivido siempre, cumplió sus 4 años de mandato y no volvió a presentarse a las elecciones. Se había pasado la vida esperando el regreso de la democracia y manteniendo una solitaria dignidad a través de los años negros de la tiranía. Pero cuando la democracia estuvo establecida, ya no quiso ser político. Esto lo cuenta
Antonio Muñoz Molina en todo lo que era sólido. Cuenta muchas más cosas, pero eso ya la vaya de vosotros, porque yo con esto termino mi relato. Bueno, pues no sé si nos queda tiempo para alguna pregunta o alguien quiera comentar algo. O sea, sí. Yo quería decir que otra cosa importante fue que cambió el sistema de recogida. No te oigo, perdona. Cambió el sistema de recogida de basuras. Sí. También cambió el sistema de recogida de basura. Antes de él había que salir con un cubo y el basurero lo tiraba, y a partir de él entraron los camiones que prensaban la basura y iba embolsada. Efectivamente, además los camiones estaban en mi calle, la calle Virgen del Pilar, que era el camión de la mugre. Y es verdad que son muchas cosas las que no ha comentado que aparte de la calle del Chirino también vivió en la calle Rociers. Sí, efectivamente. La sastrería la tuvo en la calle Chileno, vivió, y luego después, cuando él vino, se me ha olvidado comentarlo, cuando él vino de su prisión, de la prisión de Ocaña, como tuvo los años tan largos de aquella prisión, ya la familia le tenía preparado una sastrería, un nuevo sitio que no era su vivienda, que era en la calle Montiel. Efectivamente. Se me ha olvidado comentar ese tema. Sí, lo digo porque yo fui vecino tal, de donde tenía la sastrería, allí vivía mi familia y muchos más vecinos. La familia le tenía preparado cambiar el el sitio. El primer traje que mi familia me pudo comprar, siendo yo mocico, me lo hizo Pepe Gámez, ¿sabes? En su propia sastrería, claro está. Sí, yo te digo, sí. Sí. Lo hemos comentado alguna vez cuando coincidimos los sábados por la mañana en el supermercado, y ahora te lo vuelvo a plantear públicamente. Lo que tú cuentas, que a mí me parece estupendo y que supone una significación de una persona que se ha vivenciado y a la que se le ha faltado el respeto y se ha faltado la verdad. Lo que tú cuentas, para mí sigue habiendo un fallo fundamental, y es que sabemos, y tú estás encargado de demostrar que eso es así, que no fue ni José Gámez, ni Arsenio Moreno, ni Juan José Pérez Padilla los que se cargaron la Academia de Úbeda, pero seguimos sin saber quiénes son los responsables. Porque a mí me fastidia mucho, tú sabes que alguna vez en Facebook hemos... Sí, yo no te lo voy a decir, o sea, los nombres los conozco porque son personas muy conocidas en Úbeda, que ya no viven, pero su familia sí vive. Entonces yo animo a todo el mundo que baje al archivo municipal y lo busque. Yo no lo voy a decir, y verán tú. Yo a ti te lo diré, a ti te lo diré después, pero aquí no lo voy a decir. Pero lo que quiere decir Vicente es que esos nombres forman parte de la historia. Ya, pero que estos nombres, te digo, son hijos, hay gente muy conocida en Úbeda, muy conocida, que además, pues si yo dijera quiénes son, es que han hecho otras cosas por Úbeda, entonces no es cuestión de hablar de eso. Entonces yo como historiador me ciño a lo que es la historia, a las fuentes, pero hasta aquí, como decía María Gómez, hasta aquí puedo leer. Yo sé, creo que si quieres cualquier día te lo cuento aquí. Bueno, quiero felicitarte por la magnífica conferencia, felicitar al Ayuntamiento por la iniciativa maravillosa. Yo soy hijo de uno de los concejales de esa primera corporación, de la candidatura esta independiente. Mi padre tiene 94 años, tiene la oportunidad de decirle hoy, comiendo, aunque está sordo y hay que hablar con él con una tableta, decirle que íbamos a venir a esta conferencia, y quiero solamente decir dos ideas que me ha dicho. La primera, me ha dicho, Pepe Gámez era un idealista. Entonces mi respuesta es, hacen falta idealistas también en el mundo y en la corporación.
corporación y el ayuntamiento. Y la segunda que me ha dicho ha salvado un par de nombres que tú lo has mencionado, pero decía, todos los respetábamos. Nunca había, digamos, un consenso, y me ha dicho también, no como ahora, no como la política de ahora. En fin, yo quiero simplemente dejar este testimonio para felicitarte y me parece una iniciativa fantástica. No sé cuántos quedan de los 21, pero realmente creo que quedan bastantes. Y una última reflexión, no sé si hay próxima. Hombre, que yo voy a dar una noticia importante. Mi abuelo tenía un peronar en el Cerro de la Horca y ahora me fue uno de esas 5 personas. No me consta que fuera nadie de los que se puso. Me dice bonito, pero no. Se lo agradezco muchísimo porque me quedo tranquilo. Pero me sí quería dar fe porque yo conocía a Pepe Gámez directísimamente, porque yo tenía una amistad muy profunda con Baltasar Berlanga, como sabe mucha gente aquí, y muchas veces, estando en casa de Baltasar, pues llegaba Pepe con su mujer y nos poníamos a hablar, y es verdad que tengo que constatar que era una bellísima persona. ¿Qué pasa? Que estaba muy resentido y todas las razones tenía, porque había sufrido una barbaridad. Y entonces él era una persona de la que, sin haber hecho ninguna cosa para ello, pues había sido reprimido de una manera espantosa, como pasó con Baltasar. A Baltasar, cuando después de estar 800 años en la cárcel, viene a Úbeda, porque su primer hijo lo tuvo, le pilló en la cárcel, ¿no? Y viene a Úbeda y lo denuncian porque cuando se casó llevaba escolta militar. Y la escolta militar era mi padre y Manolo Villacaña, personas muy de derecha ambos dos, ¿no? Que eran sus compañeros en el ejército, de reemplazo en la República, y le gastaron esa cosa de subir con él desde el ayuntamiento, montado en el del coche, como si fueran de... Pues eso le costó a Baltasar cárcel. Eso le costó a cárcel. Y costó que mi padre bajara al ayuntamiento y dijera meterme en la cárcel a mí también, porque yo era la escolta, uno de la escolta. ¿Vale? Entonces era una persona que estuvo muy castigada sin razón ninguna. Sin razón ninguna. Y luego, en la cuestión cultural, a Haití doy fe de que abrió los bajos del ayuntamiento que el señor don Manuel Fernández Peña los tenía reservados para las grandes cenas estas que organizaba de estos que repartían los puros con el escudo de Úbeda y estas cosas tan maravillosas. Pues Pepe Gámez lo abrió en Haití y se convirtió en uno más de los lugares donde nosotros celebrábamos actos, y él estaba en primera fila asistiendo a ello. Para terminar, creo que querían pedirme, ¿no? Yo una anécdota nada más quiero contar. Yo tengo un amigo, que ya no vive, que fue a Pepe Gámez y le dijo: Pepe, yo quiero casarme en los bajos del ayuntamiento. Y se celebró su boda en los bajos del ayuntamiento el 1 de enero, calculo que no fue alrededor de 80. Claro, llegó el secretario y le dijo: ¿qué ha hecho? No, esto después no va para el pueblo, dice, esto va a ser el salón de boda. Y entonces puso en el documento que si se iba de precedente, se había celebrado allí una boda a la que yo asistí. Yo diría que Pepe Gámez fue también... Sí, Pepe Gámez fue además un alcalde moderno. Él hizo una cosa realmente extraordinaria, que era, teniendo una mayoría absoluta, dejar o delegar presidencia de comisiones en manos de concejales no socialistas.
En concreto, el área de cultura del Ayuntamiento de Los Obaños estuvo dirigida por Felipe Toral, que era el tercero de la lista del PC, que era independiente, y él formó un área externa al Ayuntamiento que, digamos, que le suministraba ideas, ¿no? De manera que conseguimos que Pepe Gámez aprobara los 2 festivales que hubo por los cerros de Úbeda, que se celebraron en la Plaza de Toros de Úbeda, los que vinieron por los principales cantautores de la época, desde Joaquín Sabina, Javier Crae, Suburbano, Eduardo Auto, un montón de gente, por un precio muy barato, y que sin embargo, cuando llegó Arsenio, suspendió, por razones que no vienen al caso, pero lo suspendió, quiero decir, que era un alcalde moderno, un alcalde abierto incluso en la manera de dirigir el ayuntamiento. Y yo fui testigo, porque ya después fui concejal, de todos los sucesos de la academia y de las reuniones que mantuvo el ayuntamiento. Nosotros participamos en algunos casos como concejales invitados, pero nunca se nos permitía intervenir, pero sí que yo fui testigo de muchas de esas reuniones y del brutalismo y del empecinamiento de aquellos propietarios que quisieron exprimir al ayuntamiento al máximo. Bueno, muchas gracias. Y yo una última cosa, creo que la hemos comentado contigo, al lado de un magnífico hombre siempre hay una magnífica mujer, y al lado y viceversa, al lado de una magnífica mujer un magnífico hombre. Y bueno, aquí está la familia también, recordar la figura tan importante para Pepe de su mujer, de Joaquina, porque son muchos los comentarios con varios compañeros que nos hace llegar que Joaquina ayudaba a Pepe, incluso salía por las noches en su coche, conducía Joaquina, y lo llevaba a visitar precisamente pues, algunos barrios, algunas intervenciones, incluso a vigilar un poco la recogida de basura, de que las cosas estuvieran bien. Entonces, pues también nuestro reconocimiento cariñoso a la figura de Joaquina, que también fue muy importante para Pepe. Por vuestra asistencia. Ahora sí, independientemente de este acto institucional, libremente hay un acto abierto también a